En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Escuchemos el Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, después de atravesar el lago de Genezaret, Jesús y sus discípulos llegaron a la otra orilla, a la región de los Gerasenos. Apenas desembarcó Jesús, vino corriendo desde el cementerio un hombre poseído por un espíritu inmundo que vivía en los sepulcros. Ya ni con cadenas podían sujetarlo. A veces habían intentado sujetarlo con argollas y cadenas, pero él rompía las cadenas y destrozaba las argollas. Nadie tenía fuerzas para dominarlo. Se pasaba días y noches en los sepulcros o en el monte, gritando y golpeándose con piedras. Cuando aquel hombre vio de lejos a Jesús, se echó a correr, vino a postrarse ante él y gritó a voz en cuello: ¿Qué quieres tú conmigo, Jesús, Hijo de Dios Altísimo? Te ruego por Dios que no me atormentes. Dijo esto porque Jesús le había mandado al espíritu inmundo que saliera de aquel hombre. Entonces le preguntó Jesús: ¿Cómo te llamas? Le respondió: Me llamo Legión, porque somos muchos. Y le rogaba con insistencia que no los expulsara de aquella comarca. Había allí una gran piara de cerdos que andaban comiendo en la falda del monte. Los espíritus le rogaban a Jesús: Déjanos salir de aquí para meternos en esos cerdos. Y él se lo permitió. Los espíritus inmundos salieron del hombre y se metieron en los cerdos, y todos los cerdos, unos 2000, se precipitaron por el acantilado hacia el lago y se ahogaron. Los que cuidaban los cerdos salieron huyendo y contaron lo sucedido en el pueblo y en el campo. La gente fue a ver lo que había pasado. Se acercaron a Jesús y vinieron al antes endemoniado, ahora en su sano juicio, sentado y vestido. Entonces tuvieron miedo, y los que habían visto todo les contaron lo que les había ocurrido, lo que le había ocurrido al endemoniado, y lo de los cerdos. Ellos comenzaron a rogarle a Jesús que se marchara de su comarca. Mientras Jesús se embarcaba, el endemoniado le suplicaba que lo admitiera en su compañía, pero él no se lo permitió y le dijo: Vete a tu casa, a vivir con tu familia y cuéntales lo misericordioso que ha sido el Señor contigo. Y aquel hombre se alejó de ahí y se puso a proclamar por la región de Decápolis lo que Jesús había hecho por él, y todos los que lo oían se admiraban. Palabra del Señor. Un episodio hablando de endemoniados en el Evangelio, de los más impresionantes, porque este endemoniado dice que rompía las cadenas, o sea, era una fuerza extraordinaria, porque el demonio existe. Y en aquel lugar, el demonio o los demonios se sentían dueños del lugar. Pero fijémonos en esto, no voy a hablar tanto del exorcismo o de todos estos fenómenos, sino de cómo ellos se precipitan, pero aunque los demonios se fueron, la gente le pide a Jesús que se vaya por el miedo. Cómo el miedo nos lleva a cometer muchos errores, cómo por miedo, a veces por enfrentarnos con cosas de Dios, a veces decimos: no, hasta aquí. En esto va la falta del compromiso cristiano, que mucha gente no se anima a dar un paso para comprometerse más por miedo. Jóvenes que no se animan a dar el paso hacia la vocación y sienten el llamado y no lo dan por miedo. A veces estamos apegados, vamos a decirlo así, a nuestros demonios, a esas cosas que nos dominan. Podemos ser liberados del demonio, pero seguimos atados a cosas nuestras. Pidamos al Señor que si hay que pagar un precio por ser liberados, que lo hagamos. A aquella gente no le gustó que los puercos se perdieran, pero se había salvado una persona. Porque lo material no es lo más importante son las personas. Que nosotros recordemos siempre eso. Jesús viene a liberarnos, pero a veces nos pide desapego de otras cosas. Nos puede liberar de demonios, sí, pero nuestro corazón tiene que desapegarse de cosas materiales, de éxitos, a veces Dios va actuando de maneras misteriosas,
pero nuestro corazón unido al Señor. Por último, fíjate cómo el Señor le niega a aquel hombre seguirlo de cerca. Le dice, ve y háblales. Tu misión está ahí en tu familia, no todos están llamados a andar conmigo. ¿Te fijas? Pero el testimonio tienes que darlo en tu familia, y así lo tomemos nosotros. Lo misericordioso que Dios ha sido con nosotros compartirlo con nuestra familia. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén.